Pero ese horizonte no se va a construir sin los ciudadanos. Si los ciudadanos no quieren, serán los gobiernos, egoístamente, o serán los funcionarios, los altos funcionarios de Bruselas. Pero los ciudadanos no participan en las elecciones. Los ciudadanos creen que lo que tienen hoy lo van a tener siempre y lo que tienen hoy lo van a perder, como no se involucren en la batalla. Sí, has dicho lo de no se informa, efectivamente. Yo, si recuerdas, cuando he intervenido, creo lo que decía, creo que son importantes jornadas como esta y más para informar, para que contemos lo que se hace nosotros, pero todas las instituciones europeas. Todos. Por eso te digo, hay que cambiar la conciencia. Es conciencia europea. Mira, yo esta mañana, como os digo, estaba en el colegio de Villafranca. La semana pasada también estuve en Navalmoral y en Cáceres, porque participan precisamente. La semana que viene estoy en Badajoz y esto me gusta. Me gusta porque veo que hay mucha participación por parte de la gente joven y esto significa que los jóvenes están interesados en Europa. Y lo que te decía, cuando estaba en Villafranca, me decía el director, es que estos jóvenes de ahora ya son europeos. Me decían que habían viajado, pues habían estado en Rumanía, en 4 o 5 Estados miembros de la Unión Europea, y digo, es verdad, yo tampoco soy tan mayor, no me considero tan mayor, y cuando yo estaba en el instituto, pues ya tenemos unos añitos. Tenemos unos añitos, pero no, tú más que yo, tú cumplimos un año de diferencia, él y yo, yo el 24 y él el 25, al día antes de las elecciones y el día de las elecciones. Y es verdad, como digo, no me considero tan mayor, y yo cuando estaba en el instituto no había tanta formación europea, y ahora los jóvenes pues viajan muchísimo. Afortunadamente, cada vez tienen más interés en informarse sobre cuestiones europeas. Yo creo que esto es muy importante, porque seguro estoy convencida que en las próximas elecciones europeas, dentro de 5 años, la cosa será diferente a la que va a ser ahora. Estoy totalmente convencida. Sí. Pero tenemos una gran tarea. Los que somos en este momento parlamentarios, lo que seamos o no seamos, o personas que estén relacionadas en realidad con las instituciones, porque como decía, todos los fondos que van a venir afectan aquí a nuestras instituciones, afectan a nuestra comunidad autónoma, al gobierno regional, al gobierno nacional, a nuestros ayuntamientos. Nuestros ayuntamientos reciben muchos fondos, muchos puestos de trabajo en vuestros ayuntamientos de vuestros pueblos, el Fondo Social Europeo, precisamente para cuestiones de trabajo, plazas que se ofertan en los ayuntamientos, en nuestros ayuntamientos, que vienen. Es cuestión de todo. A todos nos interesa estar en la Unión Europea. Somos, como decía antes, yo creo que muy privilegiados. Yo también quería añadir una cosita, si me permitís, porque han salido además cosas y yo creo que es importante hacer un par de apreciaciones. Lo primero lo comentabais con anterioridad. Efectivamente, si en el 2010, en vez de aplicar las políticas de austeridad, el Banco Central hubiese salido diciendo lo que dijo en el 2012, nos hubiésemos ahorrado muchos sufrimientos y muchas políticas que se han tenido que llevar adelante. Por tanto, las políticas que ahora se dicen, porque claro, hablamos de la prima de riesgo, pero es que la prima de riesgo trabaja con futuribles. A la prima de riesgo, a los especuladores, les da igual cómo estén los países hoy, porque ellos lo que trabajan es a futuro y lo que les importa es una apuesta de futuro. Por eso, desde Europa, y si tiene capacidad, tiene que salir precisamente del Banco Central, que tiene que jugar otro papel y tiene que estar controlado por el Parlamento Europeo. Y no es utópico decir que hay que ir al Parlamento Europeo a cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que construir. Porque, claro, si nos conformamos con que todo está construido como está construido, entonces, evidentemente, no cambiaremos nada. Podemos votar o no podemos votar, nos dará igual. Pero lo que tenemos que hacer es generar credibilidad de que podemos construir otra Europa. Y os voy a poner el ejemplo de la garantía joven que ha salido. La garantía juvenil se ha aprobado, los mismos 6.000 millones de euros se llevan aprobando desde el año 2012. Primero en la Conferencia de la Juventud de Francia, después en la Conferencia de la Juventud de Alemania y ahora efectivamente hay 1.800 millones para aplicar porque el Banco de Inversiones Europeo ha dicho que se aplique de una santa vez. ¿Y sabéis por qué no se está aplicando? Porque el dinero que viene del Fondo Social Europeo, esos 1.825 millones que son para 2 años, es decir, 900 euros por año, esos 1.800 millones generan deuda pública. Y claro, como generan deuda pública, no se cumple con los compromisos de deuda y de déficit que tiene alcanzados España. Eso es lo primero que se tiene que solventar. Y efectivamente no hay armonización del derecho del trabajo, pero curiosamente existe el Pacto por el Euro Plus, que dice que se tienen que rebajar los salarios, que se tienen que subir las edades de las pensiones, y efectivamente no existe armonización europea en derecho laboral, pero sin embargo, a través precisamente del Consejo, se aplican estas políticas y se hace a los países que las tengan que cumplir. Yo creo que hay que combatir a las organizaciones del poder,
de la única forma que se han combatido siempre, estableciendo organizaciones de contrapoder real. Y esos son movimiento social activo, ciudadanía activa, consumidores, usuarios y organizaciones sindicales y de movimientos de los trabajadores. Y eso se construyó el estado del bienestar y se puede construir otra Europa, más democracia. Y sin Europa, desde luego, no vamos a ningún sitio. Yo creo que en eso estamos todos completamente de acuerdo. Nos dejáis que discutamos entre nosotros para hacerlo más. Buenas. Por favor. La última intervención. Por favor, que voy a hablar y la gente tiene interés en escucharme. Bueno, no es que, yo represento a un pequeño sindicato, antes he estado en otros mayores, también he estado en el mundo de la política, estuve siempre en el Partido Socialista y eso, y aprovechando que están ustedes aquí relacionados con el mundo sindical, con el mundo de Europa y que hay elecciones, quería formularles una pregunta y una pincelada. Por ejemplo, Paloma, ¿usted sabe bien cuál es la realidad del mundo laboral rural de Extremadura, por ejemplo? ¿Sabe cuál es la jornada de trabajo, por ejemplo, y lo que se paga, por ejemplo? ¿Se toma cerveza con los trabajadores, algunos más? No sé los demás, no, pero por ejemplo, le puedo decir, en las obras que financia Europa en el AVE, el año pasado, la última que se terminó, la jornada era de 24 horas del vigilante de explosivos. ¿Por qué? Porque se turnaban, en teoría, dos de 12 horas, pero no les interesaba porque se cobraba poco, entonces trabajando una persona 24 horas sacaba un sueldo digno. Y dirán ustedes, ¿y quién vigilaba los explosivos cuando dormía? Bueno, dormía cuando había otros trabajadores en la obra. Esto es una pincelada, pero en lo general, y porque ayer decía yo que al adjudicarse las autovías con el 50% de baja, lo que se genera es una presión a la baja en toda la cadena de contratistas y subcontratistas, hasta los proveedores, generando a la vez miseria y más miseria en lo rural, en los pueblos, etcétera. Yo les quería preguntar si ustedes, cuando se levantan de todos los años que llevan ahí en Europa como profesionales de la política, si no se les remueve ya un poco la conciencia de saber que vuestra tierra está de esa manera, años y años y años de gobiernos, en teoría de izquierdas, cuando ni los ayuntamientos ni la administración pública cumple, por ejemplo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una directiva europea y entró en vigor en el año 96, es del 2095, no se cumple nada, se subvenciona, pero no se cumple, porque para eso está la Unión Europea investigando a Andalucía todos los centros de trabajo, que tenía que hacer lo mismo en Extremadura. Ni un centro de trabajo de la administración cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trabaja en edificios insalubres, declarados insalubres por la Inspección de Trabajo, y ni aún así. Entonces, en estos tiempos que estamos, a lo mejor para que la gente joven tenga otro futuro y tenga una perspectiva, se anime a votar, yo les invitaría a que o reflexionasen o dejasen el puesto a otra gente, que sería más adecuado, o cambiar, sí, porque llevan demasiados años y cuando hablan, hablan mirándose al cuello de la camisa, o sea, repiten y repiten y se repiten. En fin, y no puedo decirle otra cosa, porque me duele mi tierra y me duele la gente que veo y me duele mis compañeros. No puedo decirle otra cosa. Lo siento mucho. El problema es que yo creo que usted dice cosas que son verdad, pero otras se las inventa. O sea, usted no tiene ni puñetera idea, perdone la expresión, de qué trabajo hacemos, qué sentimos cuando nos levantamos. Yo, por ejemplo, usted ha hablado de la Directiva de Tiempo de Trabajo, yo he sido el ponente de la Directiva de Tiempo de Trabajo en el Parlamento, que ha impedido que haya una jornada de 65 horas. Usted dice que yo no tengo sensibilidad sindical y yo he sido el presidente y ahora soy el vicepresidente de un intergrupo con los sindicatos y trabajo mañana, tarde y noche con la Confederación Europea de Sindicatos. No, quiero decirle, es que es tan fácil, en un momento en el que decir los políticos tienen la culpa de todo. Voy a aprovechar ahora que me no me ha dado la palabra, pero voy a contestarle a lo que decía. No, vamos a ver. Es evidente que tenemos muchos problemas. Es evidente que ni ella ni yo vamos a solucionar el problema, sobre todo porque, vuelvo a repetir, la Inspección de Trabajo es de España. No existe una Inspección de Trabajo europea. Si funciona, la Unión Europea controla, a través de su OLAF, controla de que el dinero nadie se ha quedado con él, pero no controla, la OLAF no controla la jornada de trabajo porque no tenemos inspectores. La Unión Europea tiene menos funcionarios que el Ayuntamiento de Madrid. Entonces no puede gestionar 500 millones, pero no puede gestionar, y voy a la pregunta,
¿Saben ustedes por qué no hay buena parte de esto? Bueno, entre otras cuestiones porque en Holanda, en Francia y en Irlanda los ciudadanos dijeron que no a una Constitución europea. Y no se puede avanzar más que porque nosotros voluntariamente queramos avanzar. Si no existe un derecho del trabajo europeo, es porque en este momento los ciudadanos no han pedido que exista ese derecho del trabajo europeo. Aquí en España probablemente hay esa conciencia. Pero yo estoy trabajando con los sindicatos europeos, como le digo, todo el día, porque ha sido mi trabajo durante estos 10 años. Pero esos sindicatos europeos me encuentro con que los sindicatos suecos o los sindicatos daneses, que tienen 90% de participación sindical, tienen una cultura sindical distinta de la tuya. Tienen una cultura sindical donde no quieren leyes, porque ellos no quieren que el Estado legisle ni que Europa legisle. Ellos quieren que sea por convención colectiva, porque son unos sindicatos del 99% de afiliación sindical. Y ellos no quieren que haya leyes ni de jornada ni de nada. Ellos quieren que sea simplemente los convenios. Entonces, cuando te pones en Europa, no basta con decir yo vengo de Extremadura, en mi tierra es muy importante los convenios. Es que los suecos y los daneses no quieren convenios. Los socialdemócratas y los comunistas y los trabajadores. Es como una pequeña muestra de que a veces es más fácil hablar sin conocer que la realidad es mucho más compleja. Y que el salto que se ha dado, desde el Tratado de París, que era solamente el carbón y el acero, a lo que estamos hablando ahora, que hemos estado hablando de la deuda soberana, o lo que estamos hablando de la lucha contra la discriminación, la igualdad de hombres, la Unión Europea ha ido ampliando su espacio, pero no llega a ciertas cosas. Pero no llega no porque Europa sea mala, sino porque ¿Y por qué es de derechas Europa? Que decían antes, me parece que era compañera de Izquierda Unida. Claro que ahí nos cuesta mucho trabajo. Yo he tenido que sacar adelante directivas con el 25% de diputados. Tengo que pactar con la derecha, porque si no, no saco la directiva. Alejandro. ¿Y por qué? Sí. No, ya Alejandro, termino. sí. ¿Por qué hay un 70% de gente de derechas en el Parlamento Europeo? Porque la gente la ha votado. Porque la gente la ha votado. Entonces no pidan luego después peras al olmo. Aquello es un olmo. Bueno, desencantado con la izquierda, no. Porque, no. Desencantado no. Hoy el primer partido de Francia, el día 25 de mayo, el primer partido de Francia va a ser el partido de Le Pen. Y va a ser el primer partido de Le Pen porque están en contra de los inmigrantes. A ver si nos decimos las verdades. A ver, El primer partido de Francia va a ser el partido de Le Pen, no porque esté descantada de la izquierda, sino porque están en contra de la inmigración. Perdonadme un segundito. Yo os lo digo sinceramente, yo voy a tener una experiencia en Europa y espero poder que contéis conmigo, si lo consideráis amablemente, para veniros a explicar cuál es mi experiencia en el futuro en Europa. De momento sí os puedo decir que sí sé a cuánto está la hora en el sector agrario, sí sé cómo las empresas de trabajo temporal actúan en él, sí sé cómo se ponen cercos, por ejemplo, a los campos de espárragos para atraer inmigrantes irregulares con unos determinados costes. En fin, quiero decir que conozco sobradamente el tema y no necesito, de verdad que no necesito tomarme una cerveza. A veces simplemente con ir a estar con los trabajadores es suficiente. Aclarar solamente una cosa con el tema que decían de la negociación colectiva. Claro que Suecia tiene un 90% de negociación colectiva, pero Suecia, os recomiendo a todos, porque no tengo tiempo y no la voy a explicar, os recomiendo a todos que os leáis la sentencia Naval, que habla precisamente de las situaciones del dumping social que se posibilita con los trabajadores porque para la libre circulación de los trabajadores con falta de derechos. Finalizo. Yo creo, y a mí es lo que yo sí quería trasladaros, que es absolutamente necesario que la ciudadanía se implique, con el voto en primer lugar, pero desde luego con la movilización, desde luego con otro tipo de compromisos y desde luego si queremos cambiar las cosas, eso sí que no es una cuestión de los políticos y yo aquí, o de los sindicatos, yo aquí ahora voy a hacer la doble versión. Si queremos cambiar las cosas, o las cambiamos todos juntos o nos las van a cambiar los otros. Y por tanto es preferible que en este caso echemos una mano todos, cada uno con su discrepancia y cada uno con su posición. Pero hay un objetivo común que es el que nos debería unir.